con Débora Peredo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Isla. Hoy hablaremos de recuerdos, hoy haremos un programa pues relacionado con la fotografía, porque qué mejor recuerdo para nosotros tener que una fotografía, que capturar esos momentos que quedan pues en una imagen plasmada para toda la vida y que con suerte, si los cuidamos bien, podemos tener fotografías muy antiguas, como por ejemplo las que hablaremos hoy. Vean el vídeo de presentación del invitado que nos acompañará hoy y comenzamos el programa. Hoy nos acompaña un fotógrafo de profesión y vocación, Miguel Ángel Suárez, hijo y sobrino de los legendarios hermanos Suárez Robaina, quienes dejaron un importante legado histórico de la isla y sus gentes en su archivo fotográfico. Actualmente, Miguel Ángel continúa la labor familiar en el mismo estudio que lo hicieron sus tíos y su padre, situado en la ciudad de Telde. Bienvenido, Miguel Ángel. Miguel Ángel Suárez Brito, en este caso, es quien me acompaña, pero la verdad es que usted viene de la familia Suárez Robaina, una familia que ha sido crucial, podríamos decir, para la fotografía en la historia de Gran Canaria y de lugares en concreto como puede ser Ingenio, Carrizal, el municipio de Telde también. ¿Qué ha supuesto para usted la fotografía? ¿Qué lo ha vivido? Yo me imagino que desde siempre. Bueno, sí, desde que nací estoy viviendo alrededor de fotografía. Ha sido primero un medio que me ha dado posibilidades de ser creativo, pero al principio no tenía yo tanto interés por ese mundo de la fotografía, pero bueno, siempre con mi padre y mis tíos siempre colaboraba en el taller, en el laboratorio, pero poco a poco eso se fue entrando en el gusanillo y tal, y hoy en día es lo que me dedico a la fotografía hoy. Bueno, porque como decimos, sus tíos y su padre, a quien hace referencia, son los hermanos Suárez Robaina, y me imagino que eso lo habrá mamado usted de toda la vida, ¿no? ¿Y dónde nacieron y cómo empezó todo esto? Bueno, ellos empezaron, primeramente estaban en el Carrizal llevando la contabilidad de una empresa de don Rafael Martel, y un día un fotógrafo que estaba en Telde, que tenía una librería imprenta, un tal Izquierdo, les invitó a saber el secreto de la fotografía. Entonces pasaron a enseñárselo, y me cuenta mi padre y mi tío que al día siguiente tanto le gustaron que se fueron a Las Palmas a buscar los productos. Y empezaron a hacer sus pinitos en la fotografía y con un montón de objetos rudimentarios. Tanto es así que el laboratorio, para trabajarlo, hay que usar una bombillo rojo. Al no tenerlo y al no ver luz en ese momento, pues lo que hicieron fue coger una botella roja, le cortaron el culo de la botella y pusieron una vela, y esa era... Se ingeniaron de alguna manera sí. Cómo poder sacar el trabajo adelante, ¿no? Hablábamos de su padre, que era uno de los gemelos, porque habían dos de los hermanos que eran gemelos, y luego estaba Santiago, ¿verdad? Miguel, Juan y Santiago. Sí. Bueno, hay una historia muy curiosa, una anécdota que me han contado que pasaba en ese estudio en el que tenían, que me gustaría que compartiera con nosotros. Bueno, Santiago se incorporó cuando ya los dos gemelos estaban ya instalados en el Carrizal. Santiago vino de Cuba y se instaló ya en el Carrizal, cuando después mi padre se trasladó a Telde, en la calle Ruiz, que hoy en día es el estudio que está hoy en día ahí. Que aún sigue y en el que usted trabaja ahí. Entonces, los dos gemelos estaban trabajando allí continuamente, y de donde tenía el laboratorio, tanto del Carrizal como en Telde. Y el estudio también siempre estaba en una parte alta. Entonces venía un cliente, eso me cuentan a mí los clientes, no me lo contó mi padre nunca, sino los clientes. Dice que la señora entraba, que quería hacerse una foto, y entonces mi padre le pasaba que pasa arriba al estudio, y subía por la escalera, y llegaba arriba y se encontraba al otro gemelo. Al otro gemelo, exactamente. Y entonces cuando se hacía la foto, pues se marchaba la señora y llegaba abajo y se encontraba otra vez a Miguel. Y decía que era un abusador, porque él subía por el ascensor
y ella bajaba por la escalera. Ibas más rápido. ¿De qué año estamos hablando más o menos que empezaron estos inicios y demás? Bueno, yo creo que le calculo que empezaron sobre el 28 con las primeras cámaras. Después ya lo que es el archivo en sí data del año 35, que es lo que vemos aquí. Al comprarse ellos una cámara que es la de marca Leica, que hoy en día, en aquel momento significó la revolución de la fotografía. ¿Sí? Era todo ingenioso, nuevo, ¿no? En ese momento, además de que me imagino que en esa época no era lo normal tener una cámara de fotos y que bueno, que era una profesión cuanto menos curiosa, ¿no? Exactamente, la primera cámara que se compraron los gemelos fue en una ruleta, en una fiesta en San Roque, apostando hasta que saliera la cámara. Así la consiguieron. Esa no la conservo no la conservo todavía, pero... Bueno, y esas primeras imágenes, estas primeras capturas, ¿de qué eran? ¿Usted sabe a qué se dedicaban ellos? ¿Cómo empezaron, digamos, a trabajar la fotografía? De las primeras no tengo yo conocimiento mucho porque era otro tipo de cámara, pero le calculo que era, como ellos trabajaban la contabilidad, serían los aparceros, la familia, la gente que tenía familiares en la época de la guerra, soldados, que querían tener un recuerdo y mandárselo por correo. Ese es el tipo de foto que se hacía, y después ya hubo una célula de identificación, lo que es el carnet de identidad, que también se generó a través de... Por aquí estuvo hace unos programas atrás Germán Jiménez hablando del libro Hotel de Ayer, y hablábamos de eso, ¿no? De que además hubo un momento en la historia que fue un boom cuando se necesitaba esta cédula, y entonces aprovecharon ese tirón, ¿no? Los hermanos Suárez Robaina, pues para un poco afianzar, ¿no? Todo ese trabajo, y que la gente buscaba, que no habían muchos sitios donde realizarse estas fotografías que eran obligatorias, y que ellos pues tenían ese servicio, ¿no? Sí, ellos aprovecharon esa obligatoriedad de ese momento del régimen, de una célula de identidad, para hacer una cantidad de fotos impresionante. Aparte que se aprovechaba después la gente, sácame una foto ya más de estudio, más que no la foto de carnet de identidad, y hay miles de fotos en el archivo de ese tipo. Bueno, y la Sociedad de Gran Canaria, por aquel tiempo, digamos, ¿tenía acceso a la fotografía o era para una clase en concreto que pudiera permitírselo? Yo creo que la sociedad no estaba al alcance, por ejemplo, de una máquina, pero de una foto, y más el precio que más o menos se cobraba en aquella época, era un poco asequible. ¿Y usted sabe el precio? ¿Cuál era más o menos? Recuerdo un real. Un real. Lo que es un céntimo. O sea que, digamos que para cualquier familia estaba disponible, estaba, digamos, algo cercano, pero no lo que era tener una cámara de foto como hoy en día, que ya prácticamente hasta en el móvil la llevamos incluida, ¿no? 24 horas con nosotros. Y eso era, para una familia humilde, era una panacea, porque ya que no se podía, antiguamente la gente cogía y se hacían las pinturas, esas pinturas que vemos en las casas antiguas. Pero la gente humilde, una fotografía, lo trasladaba a una pintura, se hacía sus grandes fotos enmarcadas en su salón o en su casa, o en un portarretrato, pues eso le encantaba a la gente en aquella época. Bueno, imagino también que los hermanos Suárez Robaina eran personas pues muy humildes, muy cercanas con sus vecinos, y también pues si hubiera alguna familia que lo necesitara, ¿no? Accedían, ¿no? a hacer fotografías, por ejemplo, porque con tanta clientela pues también imagino que ayudarían a aquellos que quizás no podían permitírselo por muy poco que fuera. Sí, el boom fue tan grande que hasta esa posibilidad se daba, que se ganaba dinero como para poder después, gente que no podía, pues regalarle un par de fotos. ¿Cuántas personas se podrían llegar a fotografiar en un día en el estudio de los hermanos Suárez Robaina? Pues se podía, podemos multiplicar por 36, pues vamos a suponer en un día sobre las 80 personas subiendo. Eran bastantes. Y bajando. En la época boom de la fotografía. Hombre, la verdad que me imagino que un ritmo bastante frenético y que tenían que estar ahí, porque claro, también es verdad que me imagino que con estas cámaras, por ejemplo, que tenemos hoy aquí en el plató, no era tan rápido ni tan eficaz como hoy en día, ¿o sí? Sí, lo que yo quería contar era que anteriormente
con las cámaras de la que se ganó en la feria, en la ruleta, era más complicado trabajar porque era un formato más grande, que aquí vemos un negativo, y era más complicado. Pero al descubrir y al aparecer la máquina Leica, que es esta la primera que ellos tuvieron, fue una revolución porque dentro de un formato podían hacer hasta 36 fotos. Y es una máquina pequeña, manejable, funcional. Era algo totalmente novedoso, sí, ¿no? En ese entonces. Lo que equivale hoy en día a una revolución como es el digital. Bueno, me imagino que a la gente también le llamaba la atención, ¿no? ¿Cuánto se podía tardar, por ejemplo, en tener el trabajo listo con una fotografía, con una cámara como esta, la Leica? Ellos eran tan organizados que cogían, cada vez que se terminaba un carrete, al mediodía se revelaba el carrete ese, se secaba, y después por la noche, los que terminaban de los carretes terminados, se volvía otra vez a revelar, se secaba, y a las 5 de la mañana ellos se levantaban para trabajar en la ampliadora todas esas fotos. Quiere decir que al día siguiente ya tenía la persona o la foto, el carnet, todo preparado. Venía mi tío del Carrizal, el que se encargaba de cortar la foto, clasificarla, sellarla, y ya estaba terminado el trabajo a las 8 de la mañana, a las 9 cuando la abrían ellos. Bueno, la verdad que eran bastante efectivos, pero porque tenían que, como ustedes dicen, trabajar continuamente hasta la madrugada, tenían que también levantarse muy temprano para poder tener el trabajo listo, ¿no? Y la ventaja que eran 3. Y bueno, es verdad que eran 3 también, el apoyo de la familia, y seguro que usted también, siendo un niño, también estuvo revoloteando por el taller, ¿verdad? Siempre que se ponía alguno de ellos malo, pues ya me encargaba yo de sustituirlo. En ese momento me llegué a levantar a las 5 de la mañana. Bueno, y hablábamos en un principio de los recuerdos, ¿no?, que suponen, porque la verdad que ser fotógrafo es una profesión tan bonita en la que poder capturar esas imágenes que no solo nos transportan a otra época, sino también que nos hacen llegar, que nos hacen sentir pues determinados, no sé, cosas, ¿no? Que simplemente con ver una imagen, ¿no? Valga la frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Vale más que 1000 palabras. En este caso nos viene pintado, porque ver simplemente una foto de una señora sentada, de un niño jugando con sus pelotas, con sus aros, de ver pues a unos trabajadores, ¿no?, en su camión apoyados o volviendo de una jornada laboral. Eso, además de transportarnos a esa época, también nos hace un poco vivir, ¿no?, lo que vivían esa gente. Transporta a una época, a un lugar. Eso es la ventaja de la fotografía, y sobre todo un periodista sin una foto se queda el artículo un poco cojo, ¿entiendes? Porque la fotografía te da la posibilidad de eso, de ver que el artículo está bien escrito, bien redactado y todo, y te traslada de la foto a un lugar y a una experiencia que hoy en día está popularizada, la fotografía. Bueno, y también que muchas veces nos ayuda un poco a valorar, ¿no?, toda esa historia, todo ese pasado, ¿no?, que tenemos, y que bueno, que no olvidemos, ¿no?, que lo tenemos, por lo menos podemos tener una parte de nuestra historia plasmada. En cuanto a lo que era la fotografía de estudio, ¿qué era lo que se llevaba? ¿Cuál era la moda? Porque es verdad que me imagino que esto de la fotografía irá cambiando con el tiempo y se llevarán cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, las posturas, qué elementos se utilizaban, qué cosas pedía la gente. Sí, lo importante para la gente en el estudio nuestro era que venían sobre todo predispuestas a que le hiciera una foto con el vestido último que se utilizaba, ¿entiendes? Entonces ya le tratarían de poner una pose apropiada. Ellos utilizaban pues a lo mejor unas flores, unas macetas, una revista, como elementos para que la persona se entretuviera y estuviera más relajada y tuviera una postura pues más acorde con lo que ella demandaba. Y así pues era un poco la fotografía más simple, ¿entiendes? Porque después ya hoy en día la fotografía ha evolucionado mucho, en la cual ya se busca otro estilo, otra forma, otras inquietudes, emociones. Entonces vemos la foto de los hermanos Suárez Robaina y sobre todo nos traslada a una época en la cual vemos la vestimenta,
se ven niños hasta descalzos. Y eso le iba a preguntar, por ejemplo, ¿quién se fotografiaba más o a quién pedía más? Que se le fotografiara, niños, mujeres, hombres, la familia entera. Sí, yo creo que siempre era la familia que buscaba la foto del niño, esa es la más que se utilizaba, pero a la vez después ya la señora, las chicas, era otro. También les gustaba, temas. ¿no? Sí, sí, sí. Era la coquetería de tener una Siempre foto. hemos sido presumidas las mujeres. Y para regalársela al novio, o en ese momento al pretendiente, por no decir novio. Sí, sí, ¿no? Bueno, la verdad que me imagino que muchísimas familias, personas que habrán pasado por allí también de muchos lugares, ¿no? Que vendrían de otros municipios a fotografiarse, o era más bien algo cercano. Sí, no, nosotros abarcamos bueno, yo no, los hermanos Suárez Robaina abarcaban desde toda la zona sur, Ingenio, después también venían gente de Marsagán, y ya nos acercamos no tanto a Santa Brígida, porque ya eso evolucionaba ya más hacia Las Palmas. ¿Entiendes? Entonces recibían, digamos, visitas de diferentes municipios, de gente que venía exclusivamente sí. pues buscando hacer esa fotografía, ¿no? En ese estudio. Y más ellos que eran del Valle de los Nueve, de los Magullos, pues toda esa gente de arriba, de cazadores, pues toda esa gente venían y los conocían a ellos. Bueno, y los hermanos Suárez Robaina disfrutaron de su popularidad como los conocemos hoy en día, ¿no? Que son muy queridos y que se les reconoce ese trabajo. En su momento también era así, eran gente que la gente los reconocía y los valoraba. Sí, sí, eso era evidente porque yo paseaba con ellos y le decían adiós Robaina, porque el apellido que se quedó era Robaina. Por los Suárez había muchos Suárez. Bueno. Y eso, y era lo que más, pero ellos eran tan sencillos, tan humildes, que eso no le daban le daba importancia interiormente, ¿entiendes? Y le gustaba, pero no querían ser tan protagonismo de ese aspecto. Bueno, y respecto a eso que me está diciendo, ¿usted qué cree que pensarían ellos ahora, por ejemplo, de tener el libro del que habló, del que vino Germán Jiménez también a hablar y del que usted es también coautor, Tel de ayer, los hermanos Suárez Robaina, donde están, no todas, porque ya nos dijo Germán que era, no recuerdo, pero una cantidad de imágenes que tenían en el archivo de los hermanos Suárez Robaina, pero que aquí hay una gran muestra importante de esas fotografías. ¿Qué sentirían ellos, usted que es la persona que los conoció, de tener esto, ¿no? De que en un libro se hayan plasmado todas esas imágenes? Yo creo que se sentiría emocionado conociéndolo, porque a ellos les gustaba un poco lo que era la investigación, el descubrir, tanto es así que colaboraron con Arencibia Gil, que es el pintor de Telde, y también con Hernández Benítez, que era el cronista de la época esa. Era una piña y ellos iban a yacimientos y todo eso les gustaba a mi padre, que es el que más iba con ellos. Y iban también de fiestas, de procesiones, de actos públicos, todo eso le gustaban a ellos. Bueno, y respecto al archivo que estábamos hablando, el archivo de los hermanos Suárez Robaina, ¿se conservan todas las imágenes que ellos hicieron? Se conserva todas a partir del año 35, que es cuando ellos se compraron la primera máquina Leica, que es la que se pudo después archivar. Yo conservo algunos negativos de la primera época, pero muy pocos. De esa no conozco, ni sé dónde están, ni sé qué han sido de ellos, de la máquina que se sacó en la fiesta de San Roque. O sea, anteriormente al año 35, ¿usted no ha visto ninguna fotografía, ni le ha llegado a sus manos ninguna imagen, o sí? Fotografías sí, negativos no. Fotografías sí tengo anterior a la época de la máquina Leica, ¿entiendes? Pero lo que fue la máquina Leica fue que la revolución, incluso para ellos, para archivarlo, porque ellos numeraban todas las fotos y así estar datado y clasificado y todo. Tanto es así que hace poco se publicó un libro por parte de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y consideraron el archivo como uno de los mejores conservados y datados de toda Gran Canaria, no, de todas las Islas Canarias.
Hombre, la verdad que eso es un trabajo, ¿no?, que quizá muchas veces pasa desapercibido, pero que es importante para la posteridad, ¿no? Para poder, por ejemplo, hoy en día que se tenga ese archivo con todas esas imágenes y en buen estado, que también es importante, no solo las fechas y todo eso, sino también el estado que tengan esas fotografías. Me imagino que la conservación debe ser algo complicado y costoso, ¿no? Sí, es complicado y hay que estar luchando mucho con el medio ambiente. Están metidos en una especie de ropero, en celdas, como si fueran celdas de panales de abeja, que van los rollos enrollados en esos huecos. Y bueno, y siempre luchando para que eso se conserve lo mejor posible. Y así estamos, y a ver hasta dónde llegaremos. A ver hasta dónde aguanta, ¿no? Aguanta, sí. ¿Usted reconoce un trabajo cuando ve una fotografía hecho por los hermanos Suárez Robaina? Sí, no sé qué don tengo, que enseguida digo, esto está hecho por los hermanos Suárez Robaina. Sí, porque ¿qué siente o qué ve? Yo creo que es culpa de la máquina, la Leica. Tiene una calidad determinada y después posterior el otro 50% es la forma de ello de trabajo, el estilo, la forma del revelado. Muchas fotos, muchos fotógrafos sacaban la foto, pero después se han vuelto amarillas. Las de ellos se han vuelto amarillas, pero más tarde. Que ellos me encantaban mucho a mí, que la mantuviera mucho en el fijador para que pudiera perdurar esa imagen. Y efectivamente tenían razón, porque tengo fotos de muy antigua y todavía se conserva por ese trabajo bien hecho en el laboratorio. Bueno, si alguien, por ejemplo, en estos momentos que nos esté viendo, tiene una fotografía hecha por los hermanos Suárez Robaina en sus estudios y está quizá deteriorada o un poco, bueno, se ha envejecido, ¿no?, con el tiempo, si acude al estudio actual, ¿no?, el que usted regenta, ¿puede obtener una copia o puede, digamos, tener esa fotografía en mejor calidad? Exactamente, no solamente y mejor calidad como la primera cuando se realizó, y bien conservada y con las técnicas que hoy en día, pues mucho mejor para dejárselas en buenas condiciones. Vamos, que desaparecerían las rayas y todos los deterioros. Y, bueno, de todas maneras, mucha gente está viniendo a ese tipo de fotos. A recuperar, ¿no?, un poco esa foto. Esas familias que ya no están o que ya son mayores, pues se las regala al Día de los Padres. ¿Entiendes? O hacen un collage. Hacer algo especial, ¿no? Sí, con eso que tienen un poco un tesoro, ¿no? También para algunas familias. Bueno, estamos hablando de esta cámara de la Leica que usted dijo, que dice que marca un antes y un después, ¿no?, digamos, en esa fotografía, y que han podido, de hecho, conservar todas esas imágenes que se hicieron con esta cámara. ¿Fue esta la única que utilizaron o vinieron otras posteriores? Ellos fueron de Leica toda la vida. Fueron fieles a esa marca. Solamente hay una máquina que... estas son máquinas monoculares y después están las máquinas reflex. Ellos tuvieron una máquina reflex, pero más bien no la usaron mucho. Era una Contax, que también es una buena cámara, pero la más que usaron fue la Leica, por la calidad que daba, la funcionalidad, el peso. Es una máquina pequeña. De hecho, es una máquina famosa porque Robert Capa la hizo más famosa como corresponsal de guerra, de las dos guerras mundiales, ¿no? Y es la que utilizaba él. De hecho, el otro día descubrí que él también conservaba los rollos igual que mi padre, en los cajoncitos chiquititos eso. Que los guardaba de esa misma manera, ¿no? De la misma manera, sí. Bueno, entonces... Pero esto fue una revolución, porque lo que hoy en día es lo digital, ¿entiendes? Aquí tenemos una máquina digital y tendemos ahora incluso a los retro, para poder, yo creo que las casas para poder vender han vuelto otra vez al tipo de cámara. Parece que exacto, esa palabra retro, vintage, como que ahora está de moda y se vuelve a llevar, ¿no? Toda digamos, esa calidad que se ve como que está la foto avejentada, ¿no? De hecho, hoy en día casi me demandan fotos rayadas, como si fueran viejas, sepia, en colores amarillos, colores deteriorados, y a la gente le encanta, sobre todo a la gente joven. Bueno, ¿qué ocurrió con los hermanos Suárez Robaina? ¿Ellos siguieron trabajando, se retiraron? Digamos, ¿cómo llegó al final de esta carrera, de esa etapa? No, terminaron, no se retiraron nunca. Hasta el último día trabajando. El último día trabajando y hasta que las fuerzas no le dieron más y ya se pudo, ya
no siguieron más. ¿Quién fue el último de los hermanos que siguió trabajando? El gemelo Juan. Juan. Porque Bueno, Santiago falleció primero, después mi padre, y Juan fue el último. Pero la diferencia de fallecimiento de los gemelos fue un año y medio. bueno, le voy a pedir unos minutos, nos vamos a publicidad. Hemos estado hablando de toda esa historia que, bueno, que lleva su familia, ¿no? Los apellidos como Suárez Robaina, y ahora también nos vamos a ir unos minutos a publicidad y hablaremos un poco del presente, del futuro de usted, ¿no? De cómo ha llevado todo ese legado y un poco cómo está la fotografía actualmente, porque desde luego es un ámbito que ha evolucionado muchísimo. Así que nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos en breve con Miguel Ángel Suárez Brito, hijo y sobrino de los míticos hermanos Suárez Robaina. Nos vemos en breve.